Vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El sermón de esta mañana lleva por título El remedio para una alma cansada. El remedio para un alma cansada. En la vida se toman decisiones que dañan nuestro ser. Existen momentos donde nuestras malas elecciones pueden marcarnos de por vida y pueden provocar que aquella parte sensible de nosotros, a la cual llamamos alma, no tenga nunca más tranquilidad por haber tomado malas decisiones, como pueden ser haber dañado a nuestros padres diciendo y haciendo cosas hirientes, faltarle al respeto a un amigo o una pareja, provocando así que lo que hacemos nos dañe y nos haga sentir culpables y nos provoque una ansiedad interna terrible y una culpa sin igual. Asimismo, podemos elegir hacer cosas que parecen ser placenteras y nos gozamos tanto en ellas que no consideramos el daño interno que nos puede provocar más adelante. El ser humano tiende a servirse de los placeres que hay en el mundo, como la fornicación, la lujuria, la lascivia, la borrachera, los actos ilícitos e inmorales, la riqueza, los asesinatos, los robos y, en fin, está en nuestra naturaleza ser seres que disfrutan hacer la maldad sin ninguna medida y sin ningún empacho. El placer que recibe la carne es tan adictivo que podemos durar años y años hundidos y revolcados en el mismo pecado. Y así seguimos y seguimos hasta que nuestras malas acciones empiezan a surtir efecto. Y hay una parte específica donde sucede este efecto. Y esta parte es el alma. El hacer tantas cosas malas y el decidir ir en pos del mal, tarde o temprano produce tristeza y sentimientos de culpa en el ser humano. Usted no me dejará mentir que llega un momento en el que ya se siente cansado de seguir practicando el mismo pecado una y otra vez, donde simplemente ya llega un momento en el que ya no le haya sentido seguir pecando y siente culpa cada vez que peca o cada vez que recuerda lo que hizo porque se siente culpable. Este cansancio que usted siente en su alma es lo más profundo que sucede en el ser. En ese lugar que no está constituido por materia, sino por una sustancia espiritual e invisible. Ahí es donde se provoca el cansancio provocado por el pecado. Y cuando esto sucede, va cayendo en una tristeza agónica, porque no sabe cómo salir de su pecado. Usted ya intenta de un modo y otro, ya lee libros de autoayuda, ya sigue consejos de otras personas, pero por más que usted hace, ese cansancio que tiene no se va. Y su alma se siente agotada de seguir en la misma putrefacción de siempre. ¿Todo por qué? Porque su alma se ha cansado de tanto pecar. Pero hoy quiero darle una buena noticia. Hoy quiero decirle que hay descanso para su alma. Hoy quiero comunicarle que en Jesús, el Hijo de Dios, hay remedio para usted. Y ponga mucha atención, porque este remedio es para todos, incluyendo el cristiano que ha caído en pecado. En primer lugar,
el remedio para un alma cansada es llevar sus cargas al Hijo de Dios. Muchas de las veces cuando nosotros cometemos pecado, llega un punto en el que buscamos consejos de otras personas, como pueden ser los amigos, las ayudas psicológicas, ayudas en videos de internet, ayudas incluso en la música. Hay personas que dicen que su tristeza se disminuye y se baja cuando escuchan canciones de su artista favorito. O hay personas que se sienten mejor cuando van a su llamado lugar seguro, como puede ser la sala de un terapeuta, o también la casa de un amigo. Todas las personas actualmente tienen un lugar seguro al cual llevan todas sus cargas emocionales, como lo es un amigo. Me ha tocado escuchar diversos testimonios de que dicen que con su mejor amigo, con su pareja, siempre tienen descanso para sus cargas emocionales. Sin embargo, esto no es cierto. Usted puede platicarle a una persona cercana todas sus aflicciones que siente en su alma. Usted puede platicarle a una persona sus más ruines y perversos pecados, pero usted nunca va a encontrar un remedio eficaz para su alma. Usted puede llegar con su amigo y decirle: he hecho tal cosa, y sigo practicando ese mismo pecado y esa misma maldad y no me arrepiento. Lo hago porque me produce placer, porque me gozo en hacer eso. Sin embargo, el hecho de comunicar nuestras cargas a personas humanas no produce ningún efecto positivo en el alma. Puede ser que al momento de que usted platique sus cargas a su mejor amigo, a su mejor amiga, a su pareja o a su terapeuta, usted se sienta aparentemente liberado, pero esto no es cierto. Esto no es cierto porque el ser humano no tiene la capacidad de sanar el alma. Sin embargo, el Hijo de Dios sí tiene esa capacidad. Cristo, el Hijo de Dios, sí tiene la capacidad para sanar el alma y para ayudarle con sus cargas emocionales. Al momento de que se lee este texto de Mateo 11, se piensa que las cargas de las que se habla ahí son cargas de la vida cotidiana, como puede ser el trabajo o el cansancio físico o el cansancio que causan las enfermedades, pero esto no es cierto. El cansancio que se menciona en Mateo 11 es el cansancio del alma. ¿Por qué? Porque el alma tarde o temprano va a experimentar un cansancio por el hecho de estar pecando. El pecado no es un placer que dura para siempre, como algunos piensan. El pecado tarde o temprano comienza a cansar a la persona. El pecado tarde o temprano empieza a hacer que la persona se sienta fatigada, se sienta cansada de estar practicando el pecado. Y cuando nos sentimos cansados por nuestras cargas emocionales, por nuestros pecados o por nuestras culpas, tendemos a confiar en otras personas y no confiamos en Dios. Sin embargo, la Escritura nos demuestra que para que nuestras cargas emocionales a las que se refiere Mateo deben ser llevadas al Hijo de Dios. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Aquí Cristo deja de manifiesto que Él es el único camino para obtener vida, y Él es el único camino de verdad, y Él es el único camino en el cual podemos ser libres. No podemos buscar la ayuda y el beneficio del alma en ayudas humanas sin considerar al Señor. Para que nuestras cargas sean quitadas de nuestra alma y para que nuestra alma pueda sentir descanso después de haber pecado tanto, o por el hecho de tener traumas de infancia o traumas que se han añadido a nuestra vida por situaciones difíciles, al lugar donde tenemos que llevar esas cargas es a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente con Él podemos experimentar descanso para el alma. En segundo lugar,
Debemos llevar nuestras cargas al Hijo de Dios porque mediante Él tenemos la redención. Cristo dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La esclavitud de la cual se habla aquí no es una esclavitud física, no es de que usted está esclavo por alguna nación, no es de que usted está esclavo por su trabajo, sino habla de la esclavitud del pecado. El pecado tiene la característica de que esclaviza a la persona. El pecado es muy adictivo. ¿Por qué? Porque el practicar el pecado es algo que produce placer. El placer llega al cerebro por una hormona llamada dopamina. El efecto de la dopamina en el cerebro es que causa que el cerebro sienta un placer muy adictivo y es un placer que usted siempre quiere estar probando. Así funciona la dopamina. La dopamina llega al cerebro cuando usted, por ejemplo, encuentra un pecado que le haya tanto el placer que no puede dejar, como puede ser la droga. La droga es un pecado que causa exceso de dopamina en el cerebro. Al momento de que usted se droga por primera vez, usted experimenta ese placer, el cerebro suelta la sustancia de la dopamina y eso comienza a ser adictivo para su persona. Eso es lo que es el pecado. El pecado es muy adictivo y todo el mundo sabe eso. Si el pecado no fuese adictivo, no hubiese tanta maldad en el mundo, no hubiese tanta fornicación o tanta lujuria viéndose normal en la actualidad, como por ejemplo en los medios de internet. Actualmente, el ver a una mujer con lascivia ya es algo normal en el mundo. El codiciar a una mujer ya es algo normal en el mundo y es algo incluso placentero. Los hombres y todas las personas del mundo, cada vez que ven a una mujer hermosa, la codician con toda su ser porque eso les causa placer. ¿Por qué? Porque la dopamina es muy peligrosa para el cerebro. La dopamina es adictiva. Y esto produce que el pecado sea adictivo. Y esto produce que seamos esclavos de él. Cuando usted habitúa a su cerebro y a su cuerpo al pecado, cuando el pecado ya es algo habitual en su vida diaria, esto lo hace esclavo de ese pecado. Y usted puede intentar de diferentes maneras dejar su pecado, como por ejemplo viendo videos en internet. Hay muchos videos en internet que recomiendan consejos para dejar el pecado, como por ejemplo el estoicismo. El estoicismo es una filosofía griega que se basa en el control de las emociones y el control del placer. Y en la juventud, los jóvenes, específicamente los hombres, se sienten muy atraídos por el estoicismo cuando el pecado ya los ha consumido demasiado. Los jóvenes que son de la edad de 18 años, incluso de 15 años para arriba, llega un punto en el que el pecado comienza a hacer estragos en su vida. Comienza a causar depresión, comienza a causar ansiedad, comienza a causar que no sepan socializar. Y esto provoca que el joven quiera buscar una salida de esa depresión en la cual está. Y se van al estoicismo, que es el estoicismo, la filosofía que se centra en el control de las emociones. El estoicismo tiene diversos métodos para poder salir del pecado. Uno de tantos métodos es, por ejemplo, levantarse muy temprano, darse duchas de agua fría, ponerse a leer libros de filosofía, de estoicismo, de autoayuda, hacer ejercicio, etc. Sin embargo, estos remedios que el mundo da no surten efecto, no ayudan absolutamente nada. Tarde o temprano usted puede decir, me voy a comprometer a dejar este pecado y para poder dejar ese pecado voy a usar el estoicismo para controlarme a mí mismo. Pero tarde o temprano usted puede enfocarse tanto en esa ayuda ineficaz y usted no va a lograr salir de su pecado. Usted, al contrario, se va a hundir más porque se va a ir tras filosofías huecas y no va a dejar su pecado. Puede que lo deje por un tiempo,
Puede que un tiempo salga de esa rutina pecaminosa por la cual usted va, pero tarde o temprano usted va a volver a recaer, porque ese remedio es ineficaz, porque usted es un esclavo y usted está yendo a buscar remedio en el lugar equivocado. Sin embargo, por medio de Cristo tenemos la redención. Por medio de Cristo somos libertados. Por medio de Cristo somos salvados del yugo de la esclavitud. No de la esclavitud física, no de la esclavitud que lastima el cuerpo, sino de la esclavitud que lastima el alma. La manera en la cual podemos dejar de pecar tanto, la manera de la cual podemos dejar de sentir esa ansiedad de pecar, es yendo a Cristo. El pecado también produce algo muy interesante en la persona, y es que al pecado, al ser una actividad tan adictiva y tan placentera, hace que la persona cuando no peca se sienta ansiosa, se siente una ansiedad terrible. Usted puede incluso estar tranquilamente estudiando, usted puede estar tranquilamente hablando con un amigo, y cuando usted menos lo espera llega el deseo de pecar, y como usted está siendo esclavo del pecado, usted no va a poder salir de esa situación. Usted va a pecar, y después de pecar eso va a producir sentimientos de culpa, y después de que produce sentimientos de culpa, usted va cayendo en una depresión terrible. Usted va cayendo en una ansiedad terrible, que usted va sintiéndose menos. Usted va sintiéndose que no vale nada. Usted va sintiendo que no sirve para nada. Usted va sintiendo que la vida ya no tiene sentido. Y en algunos casos muchas personas llegan incluso a suicidarse por el pecado. Porque el pecado los tiene tan sujetados. El pecado los tiene tan esclavizados que llega un punto en el que el pecado surte efecto en el alma, y una vez que surte efecto en el alma, causan una depresión terrible, y a base de esa depresión terrible muchas personas terminan quitándose la vida a causa del pecado. ¿Por qué? Porque toda su vida buscaron remedios humanos, pero nunca pudieron salir de ese pecado. Pero en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos libertad. Ahora bien, debemos llevar nuestras cargas emocionales al Hijo de Dios, porque con Él se logró la redención. Cristo hizo un acto sumamente difícil, un acto extremadamente triste para que nosotros pudiésemos ser redimidos de nuestro pecado. Cristo nos redimió. Así lo dice Juan capítulo 8, versículo 36. Dice: así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios nos liberta, si el Hijo de Dios obra en nuestras vidas, nosotros seremos libres. ¿Por qué? Porque Él ya trabajó, Él ya hizo su parte para que nosotros pudiésemos salir de esa condición del pecado. Por eso dice Cristo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Este trabajo y esta carga que se habla aquí es una carga que siente el alma. ¿Por qué? Por el pecar, por problemas que se tuvieron en la infancia. Como por ejemplo, hay personas que durante su infancia fueron muy maltratados por sus padres. Hay niños que en su niñez, válgame la redundancia, sufrieron mucho bullying. Y esto les provoca un trauma en su vida. Esto les provoca que cuando llegan a la adolescencia se comiencen a ir por los vicios, porque no encuentran esa manera de superar sus cargas emocionales. En la juventud se habla mucho de que las drogas, el alcohol, la cocaína y todas este tipo de drogas que dañan el cuerpo se usan para superar los problemas que suceden en casa. En la casa cada uno tiene una vida, y hay algunos padres que cometen muchos errores y dañan a sus hijos.
Y este daño que provocan en sus hijos, muchas de las veces esos hijos que sufren este daño se van a refugiar al mundo de la drogadicción y se hacen esclavos de ella. Sin embargo, para que esa persona logre superar sus traumas de la infancia, para que esa persona logre de sentir culpa de su pecado y para que esa persona salga por fin de la inmundicia moral en la que está, debe de sujetarse a Cristo, porque solamente en Él seremos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, el remedio para un alma cansada es obedecer su palabra. Para que nosotros podamos darle descanso a nuestra alma, para que nosotros podamos sentir alivio en nuestra parte interna del cuerpo, debemos obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. Repito lo que dijo Cristo una vez más. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Su palabra es la verdad. Su palabra es lo más verdadero que existe en el mundo. Válgame la redundancia nuevamente. No hay en el mundo alguna filosofía, alguna ciencia que trabaje con el alma así como lo hace Cristo. Hay algunas ciencias que pretenden trabajar con el alma, como por ejemplo el estoicismo. El estoicismo es una filosofía griega que se trata en sanar el alma, en sanar lo interno. También existen diversas actividades que suponen corregir el alma y sanarla, como por ejemplo el hacer yoga. Muchas personas hacen yoga para liberar el espíritu, o muchas personas meditan para liberar el espíritu. ¿Por qué? Porque quieren sentir un alivio interno, quieren sentir un alivio de las emociones que sienten en su ser. Pero esto no cura, esto no ayuda en absolutamente nada. Esto solamente es un alivio momentáneo. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades que provee este tipo de ciencias y filosofías que sí causan esa sensación de estar bien emocionalmente, sí causan ese engaño. Usted puede pensar, pues ya hice yoga, ya me bañé temprano a las 5 de la mañana, ya me metí en agua con hielos, ya me puse a leer un libro 20 minutos, ya trabajé en los negocios, ya estoy bien, mi alma se siente bien, ya trabajé, ya fui productivo, ya estoy bien. Así es como piensan muchas personas, pero esto no es cierto, porque esa ciencia y esas rutinas no son la verdad. ¿Por qué? Porque solamente la verdad está en Cristo. Solamente Él nos puede libertar y solamente por Él podemos ser libres del pecado. Ahora bien, el remedio para un alma cansada es obedecer su palabra porque es eficaz. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo trabaja en el alma. La palabra de Dios trabaja en el alma. La palabra de Dios es penetrante, es profunda. No hay ninguna ciencia ni ninguna filosofía que trabaje con el alma, así como la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es una espada y penetra el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos puede purificar de nuestro pecado y de nuestras cargas emocionales y de nuestros traumas de la infancia. Solamente esa es la salida y es algo que todo el mundo debería aceptar. Usted no va a sentir descanso en su alma mientras siga yéndose tras ciencias vanas y huecas. Usted no va a sentir descanso en su alma mientras siga practicando el estoicismo. Usted no va a sentir descanso en su alma mientras siga platicándole todo a su mejor amigo.
Nunca va a lograr que su alma se sienta tranquila porque esa ayuda es ineficaz. Usted tarde o temprano va a sentirse engañado y va a pensar que eso ya lo libertó y ya lo sanó de todos sus problemas emocionales, pero esto es una total mentira. ¿Por qué? Porque Dios demuestra que la única manera en la que el alma puede ser sanada es mediante su palabra. Mediante su palabra podemos sanar el espíritu, porque la palabra de Dios sí trabaja en el alma. Las demás filosofías no trabajan en el alma, trabajan solamente en la mente, en la razón, pero no trabajan en el alma. El lugar del ser humano en el que se sienten las culpas, el lugar del ser humano en el que se siente la tristeza, el lugar del ser humano en el que se experimenta la depresión, es en el alma. Porque el alma es la parte sensible del cuerpo. El alma es la que siente. Cuando usted se siente triste, cuando usted se siente deprimido, cuando usted se siente cansado emocionalmente, es su alma la que está cansada. Cuando usted siente que la vida ya no tiene más sentido, cuando usted siente que ya ni siquiera tiene ganas de ir a trabajar por la tristeza que trae dentro, en realidad lo que está triste es su alma. Y la palabra de Dios es la única manera en la que ese cansancio se puede ir. La única manera en la que el alma puede tener descanso es mediante su palabra, porque esta es eficaz. En tercer lugar, el remedio para un alma cansada es aprender de Jesús. En la Biblia tenemos distintos ejemplos de la vida de Jesús. Jesús fue un hombre humilde. Jesús fue un hombre razonable. Jesús fue un hombre piadoso. Jesús fue un hombre que no tuvo pecado. Y Jesús fue un hombre que siempre practicó la palabra del Señor. Y la única manera en la cual podemos ser descansados de nuestra alma es imitando cada una de sus buenas obras, imitando cada una de sus acciones morales, como lo es la humildad, el amor, la paciencia, la benignidad, la misericordia, la mansedumbre, el dominio propio, etcétera. Esa es la única manera en la cual vamos a tener descanso en nuestra alma, imitando a Jesús, porque Él es humilde y manso de corazón. Él tiene toda la autoridad para invitarnos a ir a Él. Su palabra nos restaura y Él no nos oprime. Sus mandamientos no son gravosos, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Sus mandamientos son algo sencillo. Sus mandamientos son fáciles de hacer. Y solamente obedeciendo sus mandamientos y siguiendo su ejemplo es que vamos a ser realmente sanados de nuestros problemas emocionales y de nuestro pecado. Esa es la única manera universal que hay para salir de la inmundicia y de la tristeza y la depresión. Es la única manera. Y eso es algo que todo el mundo debe aceptar. A comparación de otras filosofías, y vuelvo al estoicismo, porque es la ciencia que se basa, que se basa en el autocontrol. La filosofía impone mandamientos que son muy gravosos, como por ejemplo, el bañarse con agua fría a las 5 de la mañana. Se dice que el agua fría ayuda a que el cuerpo se reactive, a que el cuerpo se sienta mejor y a que la persona sea productiva durante su día. Eso es uno de los mandamientos que impone el estoicismo. Otro de los mandamientos es el autocontrol, la meditación, la lectura, etcétera. Pero muchos de estos mandamientos son muy gravosos y muy cansados para la persona. Muchos de estos mandamientos son tan cansados que la persona deja de practicar este tipo de ciencia. A comparación de Cristo, sus mandamientos son fáciles de hacer.
y solamente con esos mandamientos podemos salvar nuestra alma. Solamente arrepintiéndonos de nuestro pecado, solamente reconociendo que somos pecadores delante de Dios y siendo fieles hasta la muerte, es que nosotros vamos a estar bien espiritualmente. Ahora bien, debemos seguir su ejemplo porque Él es manso. Sus mandamientos son tranquilos, sus mandamientos no son opresivos ni son cansados. Usted no piense que el seguir a Cristo es algo que le va a fastidiar la vida y que le va a quitar la felicidad. Al contrario, cuando uno obedece a Cristo, cuando uno acepta que es un pecador y cuando uno lleva a Cristo todas sus cargas, usted se siente liberado. La manera en la que una persona lleva sus cargas a Cristo es mediante la oración, es hablando con Él y expresándole todo lo que uno siente. Esto puede suceder en momentos de soledad, cuando usted esté solo, cuando usted esté triste, cuando usted esté cansado. En vez de invertir su tiempo en mandamientos gravosos y ayudas ineficaces, mejor haga oración, mejor exprésele a Dios lo que siente. Mejor dígale a Dios: Señor, me siento triste, Señor, me siento cansado, me siento agotado. Hazme descansar, ayúdame a estar bien delante de ti. Eso es lo que una persona debe hacer para tener descanso en su alma. Finalmente, el remedio para un alma cansada es Jesús. El remedio al cansancio del pecado es Cristo. El infringir la ley es una actividad que agota mucho el alma a la larga. Él es la respuesta a nuestros traumas. Él es la respuesta al dolor que experimenta el alma y Él nos liberta de la esclavitud del pecado. Si el día de hoy usted está siendo esclavo del pecado, incluso en su cristianismo, si usted ha pecado delante de Dios y le ha fallado, vaya al Hijo de Dios, porque en Él hay descanso y cura a nuestro dolor. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.